Ya, te escucho. Qallantañan Aymari atiqawinpi, ¿ya? Taqini hayllintañani micrófono na qantayasipqam. A ver, may hichurumpa hayllintañani, churumpi. Maya, paya, kimsam. Mataki, Mataki koli pankarita. Polita Suyakta Suyamsaka Suma Unaka Sumaka, Umapna Yampini Nanaira, Naira Masumata Kilur Asinyani, Umapna Yampini Kumapna Nanaira, Yampini Naira Masumata Kilur Asinyani, Masumata Ay, Ay fueguito, Oli Coli Pancarita, Pancarita ay, Ay fueguito, Fueguito Oli Coli Pancarita. Pancarita Para Amari Geumita, Makutimpi, Intirus Nukati, Matsumatana Kasinya, Amtasi Maikuli, Matsumatsana Kasinya, Amtasi Maikoli Ninanaira, ay, ay, fueguito, fueguito, Oli Oli Pancarita, pancarita, ay, ay, fueguito, fueguito, Oli Oli Pancarita. pancarita, Amarajeu amarejeu maimilita, maimilita, makutipis makotipis intirus intirus nukati, nukati, matsumatsana kasinya, sumasunata, amtasi maikolini nanaira, naira, matsumatsana kasinya, amtasi maikolini nanaira, ay, ay, fueguito, fueguito, oli Oli pancarita, pancarita, ay, fueguito, fueguito, oli pancarita. pancarita. Walik taqini. A ver, vamos a probar un examen. Surprise. Si canta bien, cantamos otra canción en la siguiente clase. A ver. Em, Elsa Sarabia, Cuyaca, Elsa, Jayintam, Askeri kipanaya ya tichiri. Askurkipan, Jayintam, Umataki kulipan karita. Suyastahna. Suma urunaka. Humagam. Humapjam. Ya ay nayampi ni nanaida. Masumataki lurta senyani. Humangayampi ni nanaida. Masumataki lurta senyani. Ay, fueguito. Colipan carita. Ay, fueguito. Colipan carita. ya, más o menos. No me convence. A Ay, ver, jamás, otro. jamás. A ver, uno más. A ver, Jesús Alberto Muñoz. Hayintam, Humataki, Gilata Jesús, Hayintam, Humataki, Koli Pankarita, Suyastamha, Suma Urunaka, Umamnayampi, Nina Naira, Maasuma, Taki Lurt Asiñani, Umamnayampi, Nina Naira, Maasuma, Taki Lurt Asiñani, Ay Fueguito, Koli Pankarita, Ay Fueguito, Koli Pankarita. ya, no, entonces seguimos con esta canción, ¿ya? Ya, Ya bien, Chirinaya, no, examen era, así que solo los dos han defendido a todo el curso y ya me doy cuenta cuál está el nivel. Ahora tenían una tarea para el día de hoy, tenían que escribir una conversación, ¿ya? Ahora ese es examen para todos. A ver, vamos a empezar. Cuyaca, Vilma, Yalila, Delgado, Chambilla, Ullaranim. Aski Urquipan, Yatichiri. Asquiruquipan, Ullaranim. Lea su conversación. Aski Urquipan Hilata, Aski Urquipanay,
Culiaca. Kunas Sutima. Nayan Supijaj. Dilma Yarida Delgado Chambí. Umansti. Nayan Supijaj. eh, Javier Quispe Cruz. Caucámara Nitasa. Culiaca. Nayaj. Pescatunca. Payani Maranitwa. Cauca, Cauca Gilatanitza, Gilatanitaza, Nayaj Pa Gilanitwa, una Ustanma, Nayaro Pequeu Usutu, Paisuma Culiaca, Paisuma Hilata, Ucaquiu Yatichi, Ya, Walikiu, muy bien, Vilma. Siga mejorando, ampliando su conversación, ¿ya? Dispajara Yatichi. A ver, seguimos. Gilata Franz Julio Churqui Aguirre, lea su conversación. Qelqatam Ullaranim Gilata. Yachichiri, Aski Uruquipan, Culiaca Alejandra, Aski Uruquipanay, Gilata Franz, Kamisaki Culiaca Alejandra, Waliki Gilata, Umasti, Waliki Culiaca, Upaj, Pokatsu Timaj Kunasa, Nayak Sutijaj Alejandra María Pérez Choque, Jumaj Kunaluri Luriritasa, Nayak Awatiritua, Jumaj Cauca Maranitasa, Nayak Kimsacalco Tunca Pescani Maranitua, Jumaj Cauca Gilanitasa, Janiu Gilanicti, Ma Culiacaniquitua, Gilir Culiaca Sutipaj Kunasa, Gilir Culiacajan Sutipaj María, Culiacaman Cauca Maraniza, Culiacajan Kimsa Tunca Soctani, Maranitua, Maraniwa, Culiacaman Cuna Luritasa, Culiacajan Aljiritua, Culiaca Alejandra Cauca, Huacanitasa, Cauca Ovejanitasa, Cauca Caruanitasa, Nayak Pacar Caruanitawa, Patun Capusini Ovejanitwa, Tunca Soctani Huacanitwa, Tunca Cachonitwa y Socta Orconitwa. Pai Culiaca Alejandra. Eso ya te chiri. Walikiu, muy bien. Tal vez creo que así, pero por temas de lectura, pero creo que está bien, ¿ya? Ya. Walikiu, siga mejorando, practicando, ¿ya? A ver, Mayampi, Mainimpi, a ver. Recuerden, esto es examen por todos. A ver, Cuyaca, Karen Canasa, Ullaranim, lea su conversación. Ya. Entonces hay un 33% que no ha realizado la tarea, ¿no? Solamente un 66%. Aún así es la mayoría. ¿Listo? Walik, eh, ya te acabo de empezar aquí por niñane, ¿ya? Lo último que hemos visto es el cuerpo humano, ¿sí? Cuerpo humano, acá en Chinac, ¿no? Hemos visto la parte externa, la parte interna, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son los alimentos, ¿ya? Alimentos. Chaja, man, anakatiap, ¿ya?
Suite après, suite après. Abriremos un Word. Yetichiri, ¿Sí? eh, una consulta en cuanto al anterior tema. Para preguntar dónde te duele o mostrarme dónde te duele, ¿cómo podría decirlo? Ya. Hemos dicho un sufijo, ¿no ve? Chaca. ¿Qué significa chaca? Hemos dicho. Mm, ¿Qué parte? Ya. Este es un sufijo, ¿ya? Que refiere a un lugar, ¿ya? A un lugar. Entonces, hemos formulado una pregunta con esto, ¿no ve? Entonces, el sufijo, en este caso no sufijo, sino el pronombre interrogativo es una, ¿ve? Una chaca. ¿Qué lugar, ve? sí. Gustan, ¿eh? ¿Qué lugar te duele, ve? Ujú. Ah, Esto ya hemos formulado anterior clase, ¿ya? Una chacas ustan, ¿ve? Ahora, siguiente pregunta que mm, me has hecho ahora es, mostrame, ¿no ve? ujú, sí. Entonces, mostrame viene de la palabra untayaña, ¿ya? Untayaña, ¿no? Esto es mostrar, dar a conocer, eso es, ¿ya? Entonces, a partir de esto vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, uñis, aita, aita, ¿ya? Uñis, aita, y podemos conjugar con esto, ¿ya? Esto va a ser, mostrame qué lugar te duele, ¿ya? Sí. Entonces, simplemente le estamos agregando esta palabra. Uñis, aita es mostrame, simplemente, ¿ya? Ya te dije. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo se dice estás enfermo o estás enferma? Ah, ya. Simplemente agregamos el sufijo ti a la palabra, ¿ya? Este ti hemos dicho es interrogativo, ¿no? Hemos dicho le vuelve pregunta a cualquier palabra, a cualquier palabra. O sea, menos pronombre interrogativo, ¿no? Para eso es el sufijo sa. Cualquier palabra lo vuelve pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? Román, ¿no? Voy a fonetizar, ¿ya? Román, ¿no? Si pongo ti, ahora esto ya es pregunta, ¿no? Entonces esto ya significa es Román, ¿ve? ¿Me dejo entender? Lo vuelve en pregunta este sufijo ti, ¿ya? Simplemente aplicamos eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la palabra es uso, ¿no ve? Usuta, enfermo, ¿ve? Ujú. Usuta tati, ¿ve? Otro sufijo ta, ¿no? Y aquí agregamos ti, ¿no? Esto va a ser, ¿estás enfermo? ¿Ya? Eso significa, ¿ya? Está bien, Yatichiri, gracias. Yatichiri, buen día. Askirukipan, Yatichiri. Askerukipan. ¿Usutati nada más o tiene que ser usutatati siempre? Usutatati. Ahora, esto es para una segunda persona, ¿no? Yo te pregunto a ti, digamos, usutatati, no te estoy diciendo, estás enfermo a ti. Pero si refiriera a una tercera persona, usutati, nada más. Sutati. Esto sería, Tercera persona. ajá, está enfermo. Esto sería tercera persona. ¿Ve? Está, esto es estás. ¿No ve? ¿Está Está claro? bien, Yatichiri. Oliki, Ahora, respuesta, ¿no? Si me dice usutatati, ¿no? Yo puedo decir, sí, estoy enfermo, ¿no? Quizá, ¿eh?
Usutat, wa. Ah, Aquí sigue es el sufijo ta, ¿no? Este ta. Entonces, con elisión. Hisa, usutu, atua. Sí, estoy enfermo, ¿no? Pero también puedo decir de forma más completa, ¿no? Puedo decir hisa, usutat, wa. Usutatua. No sé. Ekeu, usut, usutu, ¿no? Digamos. ¿Vale? Estoy especificando. Estoy diciendo aquí, sí, estoy enfermo, ¿no? Hasta que quisiera otra cosa, ¿no? Mi cabeza me duele, ¿no? Ahora también puedo negar, decir, no, no, no estoy enfermo, ¿no? Estoy todo bien, ¿no? Entonces, simplemente lo negamos siempre, Haniwa, ¿ya? Simplemente puedo decir Haniwa. O puedo decir Haneu usu takti. No estoy enfermo, ¿eh? Otra forma de negar también puede ser Haneo kunas uski tuti, ¿no? Eso ya sabemos también, ¿no? Entonces, estas son posibles respuestas que puede haber. Ahora, para tercera persona, van a ser exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, claro, cambiando, ¿no? Ay, perdón. ¿Cómo se dice salud y tequila? Ya, ahora sí. Entonces, esto es pregunta en tercera persona, ¿no ve? Entonces, perdón, Usutati está enfermo, ¿no ve? Tercera persona. Hisa, usu, ya quitamos el sufijo ta. Hisa, usutawa, sí, está enfermo, ¿no ves? Sigo en tercera persona. Hisa, usutawa. Iki, voy a poner pa. Iki pau, usu. ¿Eh? Nada más, ¿no? Hisa, usutawa. Iki pau, sí, está enfermo. Su cabeza le duele, ¿no ve? En tercera persona. Seguimos. Haniwa. Esto no varía nada, nada. ¿No ve? Luego, dice, Haniu usuta aquí con o sin elisión. Aumentamos la i. Haniu usuta kiti. No está enfermo. ¿No ve? Ahora aquí, eh, aquí falta la na, ¿ya? Kunasa, ¿no? Haniu kunasa uskituti. Aquí también. Haniu kunasa uskiti. Este tú vamos a quitar, ¿ya? Uskiti. Listo. Esto sería en tercera persona. Esto en segunda persona. Hanati, kunasta yuthi. Panawa, Yati. No, no, fíjate, Vale, Chile. que kunasta yuthi. ¿Alguna pregunta? Mm, Yetichiri, Sí. para decir hace cuánto te duele o cuántos días ya te está doliendo, ¿cómo podría expresar? Ok. Para preguntar, para saber, siempre es lo que es la cantidad, ¿no ve? Entonces, cómo se expresa, cómo se pregunta la cantidad? Kao, Cauca. ha. ¿Eh? Jauja, Jauja. jauja. Esta es la pregunta para saber la cantidad, ¿no? Ahora, tiempo se expresa como pacha, ¿ya? Pacha tiene diferentes connotaciones. Les voy a pasar una lectura, ¿ya? Para que puedan entender. En Aymara es muy complejo esta parte, ¿ya? Pero nosotros vamos a utilizar en este momento pacha como tiempo, ¿ya? Pero Ujú. no siempre es pacha tiempo, ¿ya? Pero en este momento significa tiempo. Kauka pacha sa, este sa es de sufijo posesivo o interrogativo, ¿no? Kauka pacha sa Ah, ustam, usted. ¿eh? Jauja pachasa ustam. ¿Qué estoy preguntando? Estoy diciendo cuánto tiempo te duele. ¿Ve? O puedo decir esta misma, de diferente forma puedo formular. ¿Ya? Jauja pachasa usu tahta. Usu tahta. ¿Hace cuánto tiempo estás enfermo o ya estás enfermo? ¿Ve? Ujú. Entonces, estas van a ser las preguntas.
Y como son preguntas que tienen que ver con tema de cantidad, la respuesta tiene que expresar aquello. Por ejemplo, "Kawkapachasa ustam", ¿ve? Ahora, en Aymara hay un elemento importante, ¿ya? Muchas veces cuando no se recuerdan la cantidad, simplemente se utiliza de forma cualitativa. Entonces, walha, ¿Cuál? este es harto, mucho, ¿no? Puede ser varios, ¿no? Ah, ¿Ya? Entonces, ujú, eso es walha, ¿ya? Bahaya. Entonces, yo podría decir walha, Ujú. pachao, eh, usuto, ¿no? Aquí respondiendo a esto, ¿no? Walha, pachao, usuto, ¿no? ¿Qué está diciendo? Mucho tiempo me duele, ¿no? Eso sería una alternativa cuando no sabemos exactamente la cantidad, ¿ya? Entonces, de forma cualitativa expresamos. Lo otro sería responder a partir de lo que serían los o las expresiones de tiempo, ¿ya? Ya vamos a ver, en su momento ya vamos a ver expresiones de tiempo. ¿Qué son las expresiones de tiempo? Decir, ¿no? Ayer, mañana, anteayer, la semana pasada, al año, siguiente semana. Esos son expresiones de tiempo, ¿no? En este momento, hace rato, más tarde, en la mañana, por la tarde. Esos son, ¿ya? Entonces, en Aymara hemos dicho, eso es de forma exagerada, por ejemplo, en saludos, ¿no ve? ujú, Porque además no existía la hora antes, ¿no? Entonces simplemente se manejaba en función a las estrellas, a las constelaciones por la noche y de día en función a la dirección del sol, ¿no ven? Entonces, eso expresa mucho, ¿no? Entonces se maneja mucho lo que son las expresiones de tiempo. Entonces, lo otro sería como respuesta, "Kawkapayasa ustam", manejando o describiendo expresiones de tiempo, ¿no? Entonces, puedo decir wasurut usutu, wasuruta, ¿no? Usutu, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Me Ok. duele desde ayer, ¿no ve? mm, ujú, Pues wasuru, eso es ayer, ¿ya? Wasuruta, de ayer, ¿no ve? Usutu, ujú, de ayer me duele, o desde ayer me duele, sería en este caso, ¿no? Ahora, otra respuesta, ¿no? Kawkapachasa usutahta, ¿cuánto tiempo ya estás enfermo, ¿no ve? ujú, Entonces, exactamente estos serían, ¿no? Como opciones de respuesta, vamos a poner. ¿Ya? Walha pachau usu taj ta. En este caso, ta, ¿no? Primera persona. Walha pachau usu taj ta. ¿Ven? Walha pachau usu taj ta. Mucho tiempo ya estoy enfermo. ¿Ven? Ahora, aquí, wasurut, podría ser wasuru cualquier expresión, ¿no ve? Mayuruta, waruruta, ¿no ve? Entonces, pero ahora estamos utilizando como ejemplo solamente wasuru, ayer, ¿no ve? En su momento ya vamos a ver y ustedes van a cambiar, ¿ya? Entonces, como me está preguntando, usu tahta, entonces eso es mismo la respuesta, ¿no? Wasurut, usu tahta, ¿no ve? Primera persona siempre la terminación es ta, ¿ya? Segunda persona simplemente ta, ¿ya? Entonces aquí pueden ver eso, ¿ya? Hanatanich, kunhamakisa, Hanauya tichiri. ¿ya? Una está pechuki, La techi entre va y la ma también funcionaría. ¿cómo más o menos? Masuruta o sutacta. Ah, sí, hemos dicho variaciones dialectales, sí, ¿ya? Por ejemplo, anteayer, ¿no? Dicen waruro, ¿no? Algunos le Ah, llaman waluro, ¿no? Entonces, igual, vale. exactamente es lo mismo, ¿ya? Ya. Ya. más, Sí. Sí, adelante. La palabra de Aymara, taterata, ¿ese es bueno o qué significa? ¿Cómo? La palabra taterata, taterata, ¿Qué significa? sí. ¿Qué significa?
Sí, profesor. No le entiendo qué palabra es exactamente, parece que no conozco. Eh, por ejemplo, taterata, más o menos que tengo la idea, significa algo de lesionado, herido, algo así, ¿cierto? No sé si. No conozco, si me Tate- escriben tal vez. Taterata, Ya, pero no existe la E, ¿no ve ahí? Bueno, así estoy entendiendo. Ta, tera, tawa, ¿no ve? Entonces aquí ya está mal, ¿no ve? sí, tal vez sea la I, de repente, ¿no? Pero esa palabra existe, porque sí he escuchado, por ejemplo, ¿Podrá a decir mí- tajerata? sí, sí, creo, sí, sí. No sé, a ver, voy a buscar en el diccionario. No estoy seguro. ¿Ya? Sí, Atichiri, Tajera, Tawa, debe ser todos, todos nosotros, todos somos ahí con, no es tat con ta, con la T, sino con la T, Tajera, Tawa. Así. O sea, con I, Tajera, Tawa, ¿no? Todos somos. Takera, Yo tawa. también oí esa palabra al referirse, somos todos, o todos somos, sí, todos somos, algo así. Ya, a ver, voy a buscar. Tajera, Tawa. Debe ser. Según región también es Yatichiri, es la palabra. Yo vivo, o sea, trabajo con gente del altiplano, casos lo castellanizan y en algunos casos así hay palabras medias raras. Y oí al decir todos ahí, taquera, taquera, tawa. Eso puede ser Yatichiri, tal vez está mal escrito, pronunciado, pero yo creo que eso se refiere. Ya, en un momento voy a buscar esto. ¿Ya? Ahora, tal vez su variante, ¿no? Akerata, aparata. No sé, tal vez se refiere a eso también. Vamos a ver. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, ahora sí. Empezamos entonces con lo que son los alimentos, ¿ya? Ahora, en tema de alimentos hay que entender dos cosas primero, ¿ya? Vamos a empezar por una palabra, ¿no? Man-a, ¿ya? Man-a. Voy a centrar esto. Ahí está, man-a. ¿Qué significa man-a? Significa comida, Comer. comida, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto puede ser verbo, ¿no? Lo que decía la compañera, ¿no? Ahorita. Entonces, el verbo es mancaña, ¿no? Esto es comer. Ah, pero no simplemente es esto mancaña, comer, sino también puede ser sustantivo de comida. Sigue siendo comida. Entonces, depende cómo lo estemos manejando, ¿ya? Manca, de forma general, comida, mancaña, puede ser verbo como verbo, porque está terminando en su infinitivo ña, entonces comer. Pero esta misma palabra puede ser como sustantivo también, que puede ser comida nada más, no como verbo. ¿Lo ven? Eso por un lado. Entonces, a esto o esto simplemente nos referimos a los alimentos. ¿Lo ven? Todos aquellos Alimento. que son para el consumo. Pero aquí hay otra palabra que se utiliza comúnmente, se llama juira, ¿ya? Juira. Entonces, juira igual es alimento. Entonces, esto, pero refiere a alimentos que se almacenan, ¿no? Almacenan. Entonces, por ejemplo, juira puede ser quinoa, puede ser, no sé, papa, puede ser chuño, tonta, no sé, cañagua, ¿no? Porque todos estos se pueden almacenar, ¿no? Mientras que cuando referimos, por ejemplo, a verduras, referimos a frutas, estos productos básicamente no se pueden almacenar mucho tiempo, ¿verdad? Ujú, Entonces, ahora, por ejemplo, si yo digo juira y me refiero a plátano, tal vez no va a ser correcto, ¿no? ujú, ujú, ¿Sí? Entonces ahí tal vez simplemente expreso como manca, como ujú. comida. Ya, entonces, eso van a tener en cuenta en lo que es el tema de los alimentos.
Ahora, otro aspecto que hay que tener en cuenta, considerar, es que todos los alimentos o la mayoría de los alimentos que hoy en día se consumen en la región donde viven los aymaras no son propios del lugar, ¿ya? No son propios del lugar. Entonces, desde antes ha habido una serie de migraciones, ¿no? O lo llaman dominio de los pisos ecológicos, ¿no? En los libros, ¿no? Entonces, una familia, digamos, este es, digamos, el altiplano, ¿no? Entonces, este es Cabecera de Valle, los Yungas, Llano, digamos, ¿no? Entonces, la persona vivía aquí, entonces se tenía que proveer, digamos, de otros alimentos, ¿no? Entonces, generalmente tenían varios hijos, o si no tenían varios hijos, simplemente en algunos periodos migraban a estas regiones, ¿no? Y producían o trabajaban y llevaban para proveerse en este lugar donde vivían. Pero se habla en las literaturas en que sus hijos, sus parientes han ido migrando a estas regiones, ¿no? Han ido migrando a estas regiones de tal forma que ellos para proveerse hacían como una especie de intercambio, ¿no? Entonces, yo produzco esto, llevo esto, en este lado están produciendo en mi familia esto, por lo tanto tengo esto, ¿no? Entonces, se habla de una economía sin mercado, ¿no ven? Entonces, eso revisando la literatura, ¿no? Entonces, pero de tal forma que al final, uno que vivía en el altiplano de Aymara se proveía de todos estos productos, ¿ya? O al menos esto es la época colonial, la precolonial, ¿no? Tal vez mucho más antes era diferente. Ahora, con esto, ¿qué quiero decir? No todos los productos tienen nombre Aymara, ¿ya? No todos los productos van a encontrar en Aymara. Solamente algunos productos que son propios, que son originarios del lugar, como la quinoa, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a decir jupja, ¿no? Entonces esto va a ser Aymara, ¿no? Quinoa, ¿ya? O, por ejemplo, digamos, no sé, la cañagua, ¿no? Entonces, es incluso el nombre aymara, ¿no? Cañagua, ¿no ve? Esto sería como escribimos en español, así, ¿no? Cañagua, ¿no ve? ¿No? Otro, no sé, hawasa, ¿no? Que sería la haba. Otro producto, apilla, que sería la oca, ¿no? Em, Ok, choque. Ok, algunos lo conocen con otro nombre, ¿ya? Esto sería la papa, ¿no? Ahora, a partir de la papa, por ejemplo, chuño, ¿no? Que sería el chuño. Tunta, que sería la tunta, ¿no? A partir de la pilla viene lo que es la calla, ¿no? La deshidratación de la oca, entonces, también lo llamamos en español como calla, ¿no? Entonces, izaña, ¿no? Izaña. Algunos lo llaman izaño, ¿ya? Es simplemente variación dialectal, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Izaño nomás creo que también, ¿no? Machua. No sé cómo se sí. llama en español. Ya, Daño. ya. Tenemos el uyuco, ¿no? Que sería la papa lisa, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay este tipo de productos que van a ser propios del lugar, ¿ya? Pero también, como decía, en nuestro menú, nuestra alimentación cotidiana van a encontrar otros productos, ¿no? No de la región, como arroz, como yuca, como, eh, no sé, plátano, Maíz, Miel, maíz, por tomate. ejemplo, es todavía, ¿no? Tongo, ¿no? ¿Ya? Pues maíz, ¿no? O el choclo, ¿no? El choclo, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar algunos, pero algunos simplemente no. Por ejemplo, ¿cómo decimos arroz? ¿No? Arroz, ¿no? Entonces, no vamos a encontrar arroz, ¿eh? Entonces, simplemente fonetizamos o le dejamos así como está, ¿ya? Entonces, podemos fonetizar, entonces vamos a ir arusa, ¿no? ¿Ya? Está fonetizado, pero sigue siendo arroz. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces,
Esto es el tema de lo que son los alimentos. La siguiente clase vamos a ir completando, ¿ya? Ahora ustedes van a hacer la tarea, creo que es la tarea 5, ¿no ven? Entonces van a dibujar los alimentos, los principales, unos 5 alimentos, y van a colocar su nombre en Aymara, nada más, ¿no? Entonces digamos que esto es, no sé, choclo, digamos, ¿ya? ¿No? Choclo, ¿no? Entonces, vamos a decir cho, ¿no? Solamente en Aymara el nombre, ¿ya? Porque el dibujo está en español, ¿no ve? Entonces, simplemente el nombre en Aymara, ¿ya? Entonces, en una imagen, ya saben, imagen, dibujan unos 5 cosas y eso suben al grupo de Facebook, ¿ya? Ahora, siguiente semana o siguiente clase vamos a ir continuando con todo lo demás. ¿Listo? Walekit, Hanich kun hamakisa. Bueno, Vale, aquí. es que un Walikiskiw yatichiri. Ya. Vale, como tu cuenta, Jailindo Araquiñani, cantamos, seguimos con esta canción, porque hoy día no me han convencido los que han cantado. Ya, Taquene, solamente la primera ¿ya? Maya, Paya, Kimsa, Kumamaki, Polipancarita, Amara, Suma, Urunaka, Kumamlayam, Masumata, Kilota, Singani. Umamaya penida nayara, masumata kilota singani. Ay, 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 fueguito, polita. Ay, 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 fueguito, polipancarita. Vale, kiki sin kamta kini, kika Sinkam mahi. yatichiri. Tichiri, Pregunta. Waliki.